sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Buenas, estamos aquí nuevamente para tratar de contar un poco la historia del teatro cubano tras 1959, tras el triunfo de la revolución. Estamos invitando a diferentes invitados, personalidades del gremio teatral. Hoy tenemos de invitado a Junior García, reconocido dramaturgo cubano joven, que nos va a estar acompañando desde su experiencia y un poco también desde sus conocimientos. Vamos a tratar de trazar un mapa sobre la dramaturgia cubana tras el 59 en adelante. O sea, cómo fue surgiendo, cuáles fueron las corrientes que siguieron, y también esa dramaturgia llevada a escena, ¿no? Las puestas en escena. Junior, buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo, un placer estar conversando contigo de teatro. Nada, me gustaría empezar un poco que me contaras cuáles fueron las primeras obras que se hicieron tras el triunfo de la revolución y qué estética, qué poética perseguían esas primeras obras en los años 60 y en los años 70. Bueno, a ver, lo primero que voy a decir son dos aclaraciones. Una, que no soy un especialista en el tema. O sea, soy dramaturgo, me he dedicado básicamente a escribir teatro y a dirigir teatro, pero hay otros colegas, digamos, que se han especializado mucho más en investigar todas estas zonas del teatro. O sea, que esto más bien que una charla profesional, investigativa, de rigor sobre el tema, serían apreciaciones mías como autor por las lecturas que he tenido de otros que sí se han encargado de investigar esa parte del teatro cubano y a los cuales yo respeto profundamente. Y lo segundo es, bueno, lo de joven, que no sabemos realmente cuáles son los límites, ¿no?, de la juventud, porque en Cuba oficialmente eres joven hasta los 35 y a partir de esa fecha no puedes aspirar a las becas que se les dan a los jóvenes. Yo tengo 39. Hay una frase que me encanta, que es que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Yo estoy ya en ese proceso de curarme de la juventud, para bien o para mal. Pero bueno, entrando en materia, la Revolución Cubana al principio, en esos primeros años, sí significó una transformación en muchos aspectos, también en el teatro, por supuesto. Y esa transformación en algunas zonas fue demoledora, tremendamente destructiva, y en otras zonas fue esperanzadora o tremendamente creativa. Es decir, sí es cierto que en estos primeros años hay un interés por crear, por impulsar, por construir, por sacar de los escombros una dramaturgia, un teatro
y colocarlo ante la nueva sociedad. Los grandes problemas es que a veces se exigía que ese teatro que se estaba escribiendo o montando en estos primeros años, se les exigía que respondieran a los intereses de la sociedad naciente, de la ideología naciente o de eso que llamaban pueblo. O sea, el llamado era escribir para el pueblo y eso implicaba para unos un incentivo y para otros una amenaza, porque podía poner en riesgo su estética, sus maneras de escribir, sus temas, en fin. Sí existía un teatro antes del triunfo de la Revolución, un teatro que el propio Virgilio Piñera, que era ya un autor estrenado antes de 1959, reconocía que a veces se estaba varando en el mar, reconocía que había muchas dificultades para hacer teatro, pero ese teatro sin dudas existía. Después del triunfo de la Revolución ocurren cosas muy interesantes como la creación de la ENA, donde se forman nuevos actores. Ocurre algo maravilloso como el Seminario de Dramaturgia, que se da en el Teatro Nacional, donde viene Osvaldo Dragún a impartir esos talleres y de ahí sale un buen puñado de nuevos autores. Estoy hablando, por ejemplo, de Eugenio Hernández Espinosa, de Nicolás Dor, de José Ramón Brene, por ejemplo, que en ese momento se volcaron a la escritura dramática y aparecieron obras emblemáticas, ¿no? para el teatro cubano, no solo desde la escritura, sino también desde las puestas en escena. Una obra como, por ejemplo, María Antonia o Santa Camila de La Habana Vieja fueron impactantes en esta época. Héctor Quintero, por su parte, también estaba escribiendo Contigo Pan y Cebolla. Si mal no recuerdo, la terminó de escribir en 1962 y creo que al año siguiente obtuvo un premio importante que ya estableció, ¿no? que esta obra se situara en los escenarios y que esta obra fuera reconocida por el público que asistía a los teatros. Hay que hablar, por supuesto, de alguien como Pepe Triana, a quien tuve la suerte de conocer en Londres. En uno de mis viajes a Londres, una amiga me llama y me dice, hay un autor cubano que está leyendo una obra aquí en la ciudad, se llama Pepe Triana, ¿lo conoces? Y yo, por supuesto, es uno de los autores cubanos más importantes de nuestra historia teatral, y me fui hasta Rada a ver la lectura dramatizada que estaban haciendo de una de sus obras y pude conversar con él alrededor de 3 horas después que acabó la puesta. Ese encuentro con Triana para mí fue significativo, muy significativo, y realmente tuve la esperanza de poder lograr que viniera a Cuba, que visitara Cuba, que tuviera un encuentro con los nuevos dramaturgos cubanos, con el nuevo teatro cubano, y ese encuentro no pudo ser, lamentablemente. Hay que hablar en esta época también de alguien como Antón Arrufat, una obra como Los Siete Contrateos, ya estamos hablando de los años 60, casi 70. Esta obra, Los Siete Contrateos, fue premio UNIAC, y sin embargo ya sabemos lo que pasó con la censura, no solo contra él, sino también contra poetas. Fue un momento realmente complicado del teatro cubano a partir de ese año 68, y se puede decir que un poquito antes, ya desde el año 67, venían discusiones muy fuertes dentro del teatro cubano, amenazas. En los días previos, ya muy iniciada la revolución, en los días previos, a palabras de los intelectuales, entre los teatristas existían muchos debates sobre si se iban a poner el realismo socialista, si las maneras de hacer, las estéticas que se estaban llevando a cabo corrían peligro. Es muy famosa, por ejemplo, la intervención de Virgilio Piñera en esa reunión en la biblioteca, donde dijo que tenía miedo, que habían rumores que circulaban entre los artistas sobre una política cultural dirigida, en fin, y todos esos temores sabemos que al final sí no estaban del todo alejados de la realidad. Entonces, en estos primeros años se puede hablar de una explosión creativa, de un puñado de grandes autores que comienzan a escribir un teatro muy interesante, un teatro que se vuelve más social, un teatro que no abandona la búsqueda del lenguaje, la búsqueda de las formas en que se habla en las calles de Cuba y tratar de traducir ese lenguaje popular a literatura teatral, a drama, literatura dramática. Y eso fue una zona de nuestro teatro que estuvo llena de luces, pero también, por supuesto, llena de sombras. Yo te quería preguntar desde muy temprano, la revolución, al menos en el teatro. Pancho García me comentaba que estrenó una obra llamada Los Huevos Santos con Pepe Santos por los años 60 y que esa obra tuvo censura, o sea que desde muy temprano se observa la postura censora de las instituciones culturales. Ya en los 70 se ve una mayor crisis en cuanto a las posturas extremistas del gobierno con la creación artística y con la libertad en su máximo. ¿Qué pasa en los años 70 con la parametración, con la UMAP? ¿Cómo tú crees que esto troncha de cierta manera
el nacimiento de todo lo mismo que trajo la revolución, que propuso la revolución en sus inicios, que era de cierta manera un poco el florecimiento del arte o la primavera de la cultura cubana, ¿no? En esa etapa. Cómo eso troncha, eso fue como el otoño de esa primavera que existió en el teatro y en las otras artes. ¿Cómo tú crees eso? ¿Cómo fue el proceso? Yo creo que la revolución en sentido general en el teatro se sufrió de una manera muy específica, muy fuerte, pero en sentido general la revolución sufrió una crisis a partir del año 67 que se acentuó en el año 78 y que se extendió hasta el 75 probablemente. Pero algunos dicen que fue la muerte de la revolución, es decir, podemos decir que con la muerte de Che, con la ofensiva revolucionaria, con aprobar la entrada de los tanques a Praga, eso significaba, digamos, una especie de muerte espiritual de la revolución que también se podía ver en la creación de los artistas. Y a partir de esos años, pues bueno, fue la consolidación ya de un Estado más vinculado con la Unión Soviética, con el CAME, con los países de Europa del Este que intentaban construir el socialismo, y todo aquel romanticismo que existía alrededor de la revolución, toda aquella esperanza de que pudiera ser algo nuevo, algo diferente, algo que se apartara, digamos, de los esquemas, de las cosas tétricas que se habían visto en la Unión Soviética de Stalin. Lamentablemente en Cuba también se pudieron ver, sobre todo porque había una pugna, había una lucha de intereses en el sentido político del Partido Socialista tratando de ocupar zonas que antes estaban ocupadas por otros revolucionarios que no tenían ideologías marxistas, y al final terminaron imponiéndose estas ideas que sí defendían estéticas como el realismo socialista, y se creó realmente una tensión grande entre el arte y la política que se estaba intentando implantar. Afortunadamente, estos ideólogos del realismo socialista no triunfaron del todo, y muchas estéticas, digamos, maneras de concebir el teatro de otra forma y el arte en sentido general terminaron por imponerse. O sea, la gran victoria fue que nunca pudieron implantar un modelo en la creación de los artistas, pero la amarga experiencia fue que muchos sí sufrieron represión, muchos fueron a parar a estas unidades militares de ayuda a la producción, muchos fueron parametrados, y eso definitivamente fue un golpe terrible para el teatro cubano. También pasó algo, y es que cuando la censura se hace muy fuerte, tú intentas camuflar tus ideas, entonces la metáfora se hace más potente. Hay toda una zona del teatro que no ha sido lo suficientemente investigada, y es ese teatro que se hacía en el interior, que se hacía en las provincias. A veces nos enfocamos demasiado en lo que se escribía en La Habana, en los grandes autores del momento, o quizás en cosas que se hacían en puntos muy específicos como el Escambray, donde sí hubo autores que pudieron, no sé, estoy pensando en autores como fuera de La Habana, ¿no? Como Albio Paz, como Rafael González, como Roberto Orihuela, o como Freddy Artiles, que ya desde aquí, desde La Habana, pero con vínculos con el teatro que se hacía en provincia, estaban haciendo un teatro, digamos, de vanguardia en ese momento. Pero había toda una zona creativa que no estaba en la vanguardia, que se hacía más bien desde los aficionados, desde el oriente del país o desde otras zonas que quizás no se ha investigado suficientemente. Y cuando uno va a esas obras, uno ve el peso de la metáfora. Una metáfora que obviamente intenta escapar de la censura y a veces cae en una ingenuidad muy simpática. Y son esas obras donde un mago desaparece gente, y entonces el autor, al terminar la obra, se te acerca y te pregunta, ¿entendiste quién es el mago? Y son ese tipo de situaciones, ¿no?, que al final surgen producto de la censura, pero que terminan a la larga pareciéndonos como muy ingenuas. Porque sí, claro, estaba toda aquella cosa de los policías culturales que intentaban descubrir algunos elementos sospechosos en las obras, que todo el tiempo intentaban leer qué había detrás de cada texto, captar los subtextos, y se volvía un ambiente muy sospechoso, donde los autores querían decir y no decían, y los policías culturales querían leer, aunque en realidad no leyeran. Era todo un ambiente muy complejo, muy complicado, pero a pesar de eso, hubo buenas expresiones de obras. Y terminados los 80, hay que decir algo también, en estos años 70, 80, se dio mucho teatro panfletario, se dio mucho teatro que intentaba parecer obrero, que intentaba responder a ese llamado que había desde el poder de escriban lo que el pueblo necesita. Y entonces veías obras sobre grúas o veías obras sobre un movimiento de constructores que estaba levantando un edificio. Veías obras que trataban de captar ese espíritu obrero, de socialismo en construcción, de realismo a lo cubano,
pero que en realidad no pasaban de ser un mero acercamiento a la superficie de los complejos conflictos que sí vivía esa clase obrera, esa sociedad cubana, en una sociedad que intentaba dejar de transformarse para consolidarse en un sistema institucionalizado, cerrado, completo. O sea, ya no se puede hablar de revolución, sino de una cosa más bien aparentemente acabada. Al una sociedad dejar de renovarse a sí misma, dejar de intentar todo el tiempo buscar nuevos caminos, revolucionarse, ya deja de ser revolución y se convierte en otra cosa. Y para mí eso fue lo que pasó en esta zona también del teatro cubano. Sin embargo, hay otros autores que estaban intentando explorar en la marginalidad. Y ahí aparece un caso como Abraham Rodríguez con Andoa, que fue una obra extremadamente popular. O sea, empieza a aparecer un teatro que, si bien intenta buscar la realidad de lo cubano y mantenerse cercano al discurso que se estaba exigiendo desde el poder, desde la política cultural, se atreven a explorar otras zonas, como la zona de la marginalidad. Y este teatro marginal que surge en esos años es para mí una de las experiencias más interesantes. Hay un incidente que se da a mitad de los años 90 y que es muy ilustrativo de ese eterno retorno que vivimos o que sufrimos en el teatro cubano, relacionado con la censura, con las incomprensiones. Este incidente se da en el Festival de Teatro de Camagüey del año 96. Ahí se presentan dos obras que fueron muy polémicas por todo ese tema relacionado con el uso de los símbolos patrios, de los discursos políticos y el patrioterismo que ha estado dominando a la sociedad cubana en su conjunto durante los últimos años. Es el Festival de Teatro del año 96, se presenta la obra Los Equívocos Morales de Teatro del Escambray y El Arca de Teatro del Obstáculo de Víctor Varela. Estas dos obras fueron polémicas en el festival, pero luego un periodista que se encarga de hacer el resumen de ese festival en el periódico Trabajadores las ataca ferozmente. Y luego, en un programa de radio que se llamaba Hablando Claro, que condució un periodista llamado Renato Recio, comienzan ya no solo a atacar el contenido de las obras, sino directamente a los artistas relacionados con ellas y a todo el teatro cubano, porque supuestamente había una falta de crítica en el teatro cubano. Eso generó un escándalo mayúsculo, sobre todo porque estos periodistas que desde ese programa criticaban las obras ni siquiera las habían visto. Y ahí el debate se salió de lo teatral y comenzó a aparecer un enfrentamiento entre los artistas intelectuales de un lado y el pueblo trabajador que defiende su proyecto socialista del otro. Eso generó tanto debate que incluso teatrólogos como Mar Baliño o como, no sé, un crítico como Pedro de la Hoz, estoy pensando también en alguien como Amado del Pino, tuvieron que salir a escribir, a tratar de frenar ese arremetimiento que había desde estos programas de radio contra el teatro cubano y contra la libertad creativa de los artistas. Al final de todo esto, bueno, Abel Prieto, que en ese momento era presidente de la UNIAC, terminó o cerró aquel debate con un artículo titulado La cigarra y la hormiga. Ahí él trataba de romper esa barrera que habían impuesto entre los artistas y los intelectuales de un lado y el pueblo trabajador del otro, y trataba de como que tirar un manto a toda amenaza de esa vuelta a la censura de los peores años de la política cultural de la revolución. Y ese ciclo, o sea, ese incidente parece demostrar que siempre hay un ciclo que parece repetirse. Hoy, en tiempos de redes sociales, vemos también a muchos perfiles anónimos que, como hacía aquel Leopoldo Ávila de los años 60, que desde las páginas de Verde Olivo atacaba a artistas como Antón Arrufá o como Cabrera Infante, hoy desde las redes sociales muchos perfiles anónimos también aprovechan esos espacios para atacar desaforadamente a cualquier artista o teatrista o cineasta cubano o lo que sea que intente con su libertad creativa establecer un discurso que conteste, que se oponga, que disienta de las normas que establece la política cultural. Entonces, es una amenaza que siempre está constante porque la política cultural, aunque al parecer hay cambios, sigue siendo la misma. A pesar de que en un momento pareció borrarse aquella frase de dentro o fuera que se estableció en palabras de los intelectuales, sobre todo ahora este año que se celebran 60 años cerrados de aquel encuentro y aquel discurso, parece que vuelve a reaparecer como un fantasma la amenaza de el fuera de la revolución ningún derecho o contra la revolución ningún derecho. Y una vez más surge la pregunta, ¿qué cosa es la revolución? ¿Es una cosa o es un proceso? ¿Cómo se puede uno oponer a un proceso que está en constante transformación? Proponer, oponerse, disentir, apartarse,
significa negar ese proceso de transformación. Dejó de ser un proceso de transformación y se convirtió en algo sólido, en algo inamovible, en algo estático, en algo sagrado. Son preguntas que todo el tiempo están en la mente de los creadores y que yo creo que todavía no tienen los debates que merecen en los procesos de creación y sobre todo relacionados con la libertad del artista y la libertad creativa. Por eso me gusta insistir en ese incidente del año 1996, porque al parecer La cigarra y la hormiga, aquel artículo escrito por el autor del Vuelo del Gato, que lamentablemente después no pudo superar con su novela posterior, El vuelo poético de aquel gato, parece que olvidó incluso lo que él mismo escribió en aquel ensayo, en aquel artículo. Y hoy hemos visto cómo vuelven los ataques, por ejemplo, apartándonos un poquito del teatro, contra géneros como el reggaetón, por considerarlos extremadamente vulgares, porque desacralizan, porque no respetan. Lo mismo se decía de Electra Garrigó. Cuando Electra Garrigó se estrenó en los años 50, se decía que era desacralizadora, que era un escándalo. Lo mismo se decía del bufo. El teatro bufo siempre se dijo que era vulgar, demasiado obsceno. Es decir, todas esas críticas, todo ese rechazo, todo ese sector conservador que se opone a los lenguajes populares, a que la marginalidad aparezca dentro de las obras creativas, sigue siendo el mismo. Se viste con nuevos trajes, se quita la camisa de cuadros y se pone un pullover puma, pero al final sigue siendo el mismo sector conservador que se opone a la libertad creativa y a la libertad de los artistas. Todo este escándalo, por ejemplo, tratando de relacionar temas bien contemporáneos, todo este escándalo que hay a raíz de un videoclip como el de Yomil, realizado por Jimmy, por el uso de los héroes en ese video, es prácticamente el mismo debate que se tenía en el año 96 con respecto a estas obras de teatro del escambray o de teatro del obstáculo. Entonces parece como si estuviéramos encerrados los artistas cubanos en un eterno retorno, como con el mito de Sísifo, donde al parecer cuando hemos llegado a la cima, la piedra vuelve a rodar cuesta abajo y comenzamos a repetir los mismos errores. Y yo creo que eso nos pasa sobre todo por intentar silenciar la memoria, por intentar que no se hable demasiado de los sucesos. Yo recuerdo cuando la guerrita de Correos, por ejemplo, yo era estudiante de LISA y a mí me invitaron a algunos de los encuentros que sostenían allí los intelectuales para hablar sobre la OMAP, sobre el quinquenio gris. Y todo el tiempo se insistía desde los que dirigían la política cultural de que, ok, a puertas cerradas hablemos de esa historia, tratemos de curar las heridas, pero no hay que estar poniendo todo el tiempo el dedo en la llaga. No hay que seguir hablando de lo mismo. O sea, ya superemos ese tema de la OMAP, ya pasó, superemos la parametración, superemos el quinquenio gris. Lo cierto es que al no hablar suficientemente de eso, al no poner el dedo justo en la llaga para que se reconozca esa herida, la herida vuelve a reaparecer constantemente en la historia del teatro cubano, de la cultura cubana y de la sociedad cubana en sentido general. Hoy, de cierta manera, tú, para hacer un paréntesis, tú eres víctima también de esa persecución y eres víctima de esa herida también. Yo también lo soy y de cierta manera lo somos todos, ¿no? Ahora mismo tú estás en la diana del Ministerio del Interior que atiende a los artistas, ¿no? Pero quería hacerte otra pregunta yendo un poquito más atrás, yendo un poco más a los años 70. Hace poco Rogelio Elizondo me manda unos textos de teatro de Reinaldo Arenas. Quedé sorprendido porque no conocía ni siquiera que Reinaldo Arenas había escrito de teatro. Junior, ¿nos puedes contar un poco, enumerar, señalar algunos escritores, dramaturgos cubanos, teatristas cubanos que fueron eclipsados, silenciados, porque Vigilio Piñera pudo salir a la luz, ¿no? Pero hay mucha gente que quedó en el anonimato total. ¿Puedes hablar un poco de la gente que quedaron tras la UMAP, tras la parametración, que quedaron en el anonimato total, que nunca volvieron al teatro o que sus obras sencillamente como Reinaldo Arenas fueron canceladas, fueron borradas del sistema? Bueno, hay que hablar sobre todo de aquellos autores que se fueron. Muchos autores que se fueron y que hicieron una obra fuera de Cuba, por ejemplo, aquí dentro casi nunca se habló de ellos, salvo recientemente, salvo algunos empeños de tablas al arco por publicar las obras de estos autores. Y hay que reconocer que se convirtieron en grandes autores fuera de Cuba. Está el mismo caso de Pedro Monge Raful, que tiene obras que yo creo que son emblemáticas del teatro cubano, es uno de nuestros autores vivos más importantes y prácticamente no se habla de él.
De hecho, se tiene mucho cuidado a la hora de dejarlo entrar a Cuba o de dejarlo asistir a determinados festivales. Es alguien que se fue muy temprano, en el principio, en los primeros años de la década del 60. Pero habría que hablar de María Irene Fornés, por ejemplo, que es una autora fundamental del teatro cubano, que hizo su carrera fuera de Cuba y que solo recientemente, solo en los últimos años, es que se ha estado mencionando su obra, es que se ha estado publicando su obra en Cuba. Pero también está Nilo Cruz, por ejemplo, con obras que fueron extremadamente reconocidas fuera del país y que aquí adentro no pasó nada con ellas, no salió en ningún titular, ninguna revista especializada hizo críticas en su momento sobre esas obras que estaban alcanzando grandes premios y que también estaban alcanzando logros sobre los escenarios. Hay que hablar también de lo que ha pasado con el Teatro de Miami, de un grupo como Teatro Avante o de otros cubanos que se han ido y que han establecido sus grupos en otros lugares del mundo. Hay que hablar de autores que fueron fundamentales en los 90 y de los que ya prácticamente no se habla, como Joel Cano, por ejemplo, y una obra que es paradigmática de esa época como Time Ball o El juego de perder el tiempo, o de Salvador Lemy, que su obra Galápagos es una de las más montadas en el teatro cubano, pero no es invitado, no asiste a ninguno de nuestros encuentros, a ninguno de nuestros festivales, no es reconocido, no recibe los premios. Una discusión que yo casi siempre he tenido con algunos intelectuales relacionados con el teatro es que hay que eliminar ya esa cosa absurda de que el Premio Nacional de Teatro tenga que residir en el país. Perfectamente alguien como Pepe Triana pudo haber merecido ese premio por mucho y sin embargo murió sin poder tener acceso al Premio Nacional de Teatro. Creo que, o sea, la lista Como Ana Viña. de autores, ¿sí? Como Ana Viña, por ejemplo. Ana Viña. Exacto, es decir, hay muchos ejemplos, es decir, hay muchos nombres que quedaron en el olvido, algunos que se quedaron en Cuba y que fueron silenciados o que le mataron el ángel o le mataron las musas, porque también escribir es un proceso que si bien la angustia a veces lo propicia, a veces sentir angustia o estar bajo estrés o bajo una tristeza profunda, depresiva, te hace sacar obras emblemáticas, algunos autores los destruyen. Entonces aquí se destruyó el espíritu creativo de mucha gente. Otros no, otros se volvieron fuertes y de pronto bajo esa presión siguieron escribiendo o resucitaron después, salieron de sus cenizas como un ave fénix, aunque es difícil en el teatro, porque el teatro yo lo he visto muchas veces como un pecado de juventud. Generalmente los autores dramáticos escriben sus mejores obras en sus primeros años creativos. Ya después como que encuentran una fórmula, comienzan a repetir esa fórmula creativa y es muy difícil que un autor que logra en sus primeros 20 años de vida o 25 años de vida establecer una obra paradigmática, es muy difícil que después se supere a sí mismo con otras obras. En el caso cubano, hemos visto que muchos autores, por ejemplo, como Nicolás Dor, escribieron sus mejores obras en sus primeros años creativos. Y entonces, si viene una política cultural que justamente en esa edad creativa te aplasta, te censura, te mutila, es muy difícil que puedas recuperarte de eso. Entonces, yo creo que tenemos una gran deuda. Habrá que hacer un esfuerzo muy grande por rescatar a esos autores. Yo sé que alguien ahora como Pedro Monge Raful, por ejemplo, desde Estados Unidos está terminando un proyecto en el que hemos colaborado algunos cubanos de una manera más intermitente, de una manera más directa. Entre esos cubanos que hemos estado vinculados con Pedro Monge, está Yerandi, por ejemplo, está Ulises Rodríguez Febles, desde Matanzas, y he estado yo. Es un diccionario de autores cubanos. Esto probablemente salga a finales de este año o a inicios del año que viene, pero me parece que es fundamental para entender la dramaturgia cubana. Ahí vienen autores desde los primeros hasta los más recientes, con una biografía lo más compacta pero completa posible y con una lista también exhaustiva de cuáles fueron sus obras, el año en que se escribieron. A mí me parece que eso es fundamental, sobre todo para eso que tú dices, para rescatar a esos autores olvidados, a esos dramaturgos que la política cultural o la vida o qué sé yo, los azares del destino les han pasado por encima y han sido olvidados de muchas maneras. Junior, quería preguntarte qué pasa un poco con el teatro también escrito por aquella época. Estorino, Quintero, hablabas de Nicolás Dor, o sea, todo este teatro costumbrista, Abraham Rodríguez, que de cierta manera hoy ha perdido totalmente un poco de vida, ¿no? Es como ya se ha vuelto un poco teatro de museo, todo el teatro costumbrista cubano, además que ya no se hace mucho, pero ha perdido un contacto real con nuestros tiempos y no pasa eso con las obras clásicas, ¿no? No pasa esto con Shakespeare, no pasa
esto con Tennessee Williams, pero sin embargo con el teatro cubano costumbrista pasa eso, como que se quedó en el tiempo. Y ahora, ¿qué tú crees que puede decir una obra de Storino o de Quintero? ¿Qué puede decir el robo del cochino o el premio Flaco en estos momentos? ¿Qué tú crees que se puede hacer? Yo creo que eso depende mucho del ingenio del director y del equipo creativo, porque una puesta en escena no es solo trabajo del director, depende del trabajo conjunto de los actores, el diseñador, de las luces, del vestuario, del sonido que se produzca en una obra. Yo creo que cualquier obra, cualquiera, puede ser rescatada, desempolvada y presentada como algo vivo, como algo actual. Pero eso depende sobre todo del ingenio, del director, del talento, del equipo creativo que decida hacer eso. Yo creo que nosotros hemos vivido, sobre todo en los últimos tiempos, una crisis de nuevos directores. A pesar de que han salido figuras jóvenes que sí han tratado de renovar sus lenguajes, de presentar discursos propios, singulares. Por ejemplo, estoy pensando en Pedrito Franco, estoy pensando en ti mismo, en muchos autores que teníamos un espacio, por ejemplo, en Holguín. Teníamos un espacio en Holguín que era el Festival de Teatro Joven, donde podíamos encontrarnos y debatir. Ahora con la pandemia ha sido imposible renovar esos espacios, pero yo creo que espacios como esos habría que multiplicarlos, porque si algo le urge al teatro cubano son esas renovaciones generacionales. Es decir, que vengan nuevos creadores con sus defectos, con sus herramientas, con sus limitaciones, con lo que sea, porque la única forma de aprender a hacer un mejor teatro es haciéndolo. Es decir, nadie es talentoso de la nada. Uno es el resultado de sus referentes y de su propia experiencia creativa. En la medida en que vas probando y equivocándote y asimilando referentes, tú vas creciendo como creador. Entonces creo que todo depende de eso. Nosotros en Elisa, cuando estábamos en la generación de los novísimos, teníamos un dicho que era: la guía telefónica puede ser montada. Si aparece un buen director, bien creativo, agarra la guía telefónica, arranca varias páginas y con eso arma un buen espectáculo. Entonces creo que de eso depende sobre todo. La suerte que tiene Shakespeare o que tienen otros clásicos es que tienen muchos montajes, que hay mucha gente en el mundo dialogando con sus obras, tratando de hacerle renovaciones, sacándolas de aquella época y acercándolas al presente. Eso tiene que pasar más con el teatro cubano. Necesitamos mucho más teatro. Nos haría falta también un teatro nacional que realmente cumpla su misión dentro de la sociedad, de la cultura, que se encargue de recuperar esos clásicos, de ponerlos en escena, de poner a dialogar quizás varios montajes de un mismo texto, a ver cómo funciona ese diálogo. Es decir, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero juzgar a la ligera que una obra ya está muerta o que una obra dejó de hablar con el presente, creo que nos falta mucho por probar todavía para asegurar algo como eso. Yo creo que perfectamente un texto como Morir del Cuento de Storino o Sábado Corto de Quintero o el Premio Flaco de Quintero podría tener mucho que decir en este contexto, a pesar de que está hablando de una época muy específica, con las costumbres muy específicas de ese momento, pero en Cuba las cosas no es que hayan cambiado tanto. Es decir, en muchos aspectos seguimos siendo los mismos que en la década del 50 o en el 60 o en los 70. Es decir, vuelvo y repito, yo creo que todo depende de que el talento de los nuevos creadores se encargue de rescatar esas obras. ¿Qué es lo que pasa a finales de los 90 que empiezan a surgir nuevos proyectos? Ya se abandona un poco la tradición teatral del gran teatro, teatro estudio, teatro irrumpe. Eso queda más en los 80, a principios de los 90, quedan en el tiempo, se empiezan a desintegrar estas agrupaciones y empiezan a surgir pequeños proyectos mucho más dinámicos, con pocos actores, teatros de pequeño formato, y empiezan a surgir los grupos que hoy por hoy son paradigma en el teatro cubano. Estoy hablando de agrupaciones como El Ciervo Encantado, Argos Teatro, con pocos actores o dramaturgos que venían y de pronto empiezan a dirigir y empiezan a reinventar su manera de crear. Cuéntame un poco de eso. ¿Cómo fue esos años tras la caída del campo socialista? ¿Cómo influye en el teatro, en la dramaturgia, en la puesta en escena de aquellos años? Y cómo el teatro se empieza a reinventar de nuevo a través de la escasez del periodo especial. Bueno, indudablemente en esa época, producto de la escasez, comienza a resurgir un teatro más de pequeño formato, como tú dices.
Un festival, por ejemplo, como el Festival de Santa Clara, comienza a alcanzar fuerza precisamente por el formato pequeño, pocos actores, poca escenografía, pocos vestuarios. También aparecen más los unipersonales en escena. Era la furia de los unipersonales, todo el mundo quería tener su unipersonal. Había una confusión entre aquello de monólogo y unipersonal, pero bueno, son espectáculos de un solo actor, no necesariamente monólogos. En una obra de varios actores puede haber un monólogo. Explícanos un poco eso, entre la diferencia entre uno y otro. No, por ejemplo, en un espectáculo con un solo actor, que en este caso es un unipersonal, pueden haber varios personajes y ese único actor interpreta varios personajes. O sea, no estaríamos hablando propiamente de un monólogo, sino de un espectáculo unipersonal, interpretado por un solo actor. En ese caso, cualquier obra, por ejemplo, Contigo, Pan y Cebolla, puede ser convertida en un unipersonal y un mismo actor desdoblarse e interpretar todos los personajes. Un monólogo, sin embargo, es una sola persona hablando, una sola voz, un solo personaje con un discurso. Y eso puede ocurrir tanto dentro del unipersonal como dentro de obras que tengan más personajes. Hay monólogos dentro de obras diversas, o sea, con varios personajes. Es complicado, pero en esta época de los 90 sí surge el unipersonal con fuerza. Aparecen muchos actores queriendo tener su propio espectáculo. Y varios autores también, como Abelardo Estorino o como el propio Eugenio Hernández Espinosa, que comienzan a escribir textos emblemáticos dentro de esas zonas del unipersonal. Sin embargo, hay un caso que rompe con esos esquemas, y es el caso, por ejemplo, de Carlos Díaz con el público. Carlos Díaz, en el momento más precario de la economía cubana, en medio de aquella crisis tremenda, llamada eufemísticamente periodo especial, comienza a hacer unos espectáculos con vestuario fastuoso, con una escenografía imponente, y entonces era entrar a sus obras en ese momento, era olvidarse de que el resto del país se estaba cayendo a pedazos, y era también ese espacio de fuga que a veces buscamos y de encuentro, porque no es enajenarse totalmente. Tú entrabas allí, te fugabas de aquella precariedad que estabas viviendo en la calle, en tu barrio, en tu casa, pero al mismo tiempo te encontrabas contigo mismo, con discursos que intentaban explorar otros lenguajes y que redefinían la realidad de un modo artístico, de un modo creativo. Entonces yo creo que si bien el teatro de los 90 estuvo marcado por esa precariedad, no podemos hablar absolutamente de una precariedad total en el teatro. Es decir, Carlos Díaz es un ejemplo de lo fastuoso, de buscar lo carnavalesco, de buscar todo eso de las parrandas de Bejucal, del brillo, de qué sé yo, aquella cosa grande, sin perder intimidad, que es el contraste grande que hay en sus obras. Cuando tú asistes a sus espectáculos, tú sientes que sí hay intimidad, a pesar de todo aquel brillo, o de aquel despliegue de actores y de vestuarios y de escenografía. Entonces creo que el teatro cubano no ha sido víctima del síndrome, lo que yo le llamo el síndrome del CRIM 218. O sea, no todo es blanco y negro. Hay muchas zonas y muchos matices ahí interesantes dentro del teatro cubano. ¿Ha habido censura? Sí, pero ha habido creadores que a pesar de esa censura se han impuesto y han podido hacer obras realmente contestatarias, fuertes, dialogando con su realidad sin miedo. Está el caso, por ejemplo, de Carlos Celdrán y espectáculos como Stockman, El enemigo del pueblo, o espectáculos como Hierro, o espectáculos, qué sé yo, que intentan dialogar con la propia historia del teatro cubano como Misterios y Pequeñas Piezas. Está el ejemplo de Nelda, con obras que son profundamente cubanas, explorando otros lenguajes, apartándose quizás de aquella estética de lo bello y tratando de hurgar en lo fuerte, en lo que te sacude como espectador, en lo que llega incluso a perturbarte como espectador, y eso también es un lenguaje muy interesante. O sea, esa búsqueda de lo bello del lenguaje o de la forma en el lenguaje ha estado presente, pero ha estado presente también un discurso mucho más directo. Hay un grupo de autores jóvenes, por ejemplo, como Abel González Melo, yo también, un poco dentro de esa corriente, que ya no intentamos querer decir en el teatro. O sea, no nos interesa aquello de querer decir o de intentar meter un discurso por debajo de una metáfora que lo oculte para poder escapar de la censura, sino que simplemente vamos de frente. Muchas veces me preguntan, ¿qué tú quisiste decir con tal texto? Yo digo, nada, es decir, yo no quise decir, yo digo. Eso no le quita el valor polisémico al hecho creativo, porque siempre los espectadores sacarán distintas lecturas. Siempre ese discurso se va a multiplicar en la mente de los espectadores, de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a su idiosincrasia. Pero no estamos quizás un grupo de autores tan interesados en acudir a la metáfora para escapar de la censura, sino que tenemos un discurso mucho más frontal con la realidad sin necesariamente ser un teatro realista. Es un teatro que continúa siendo poético, que continúa transformando esa realidad en otra cosa, que pasa por el filtro de la sensibilidad de un creador, pero que al mismo tiempo no huye o no se enajena
para escapar de la censura o de la policía cultural o de ninguna de esas cosas. Tú hablabas al principio de victimización, es cierto, muchos creadores en Cuba hemos sido víctimas. A mí en lo particular no me gusta mucho esa palabra. Yo no me siento tanto una víctima en el sentido de que lo hago de forma consciente. Yo sé todo lo que me puede esperar al asumir una postura y una estética en mi obra creativa. Y una postura también en mi vida cívica, porque no soy solo un artista, también soy un ciudadano. También vivo en un país que necesito transformar por mi propio bien y por el bien de mi familia, de mis amigos, de los que me rodean. Pero al yo ser consciente de todo lo que puede pasarme y al asumir conscientemente esos riesgos, ya no soy una víctima. Es decir, soy alguien que ha tomado una decisión y lo que pueda pasarme, estoy dispuesto a asumirlo porque he tomado esa decisión. Entonces, en ese sentido, no siento que nuestra situación sea la situación de víctimas, sino la situación de artistas que hemos entendido que además de eso somos ciudadanos y que hemos tomado decisiones con nuestra obra y con nuestras vidas. Háblame un poco del 2000. Tú estudias dramaturgia, empiezas a estudiar dramaturgia, ¿en qué año y por qué? Sí, bueno, yo entré a la ENA en el año 99. En ese momento existía una sola ENA en actuación, existía una sola ENA en el país. Éramos adolescentes, yo había sido testigo de Jehová antes de entrar a la ENA, o sea que para mí realmente el año 99 fue un punto de giro total, 180 grados, porque de venir de una comunidad que funciona como una secta cerrada, moralista, extremadamente controladora, a un mundo muy libre como el mundo de la ENA. Un mundo donde te encontrabas con personas de distintas provincias, de distintas manifestaciones artísticas, porque convivíamos con la gente de circo, de danza, de música, de artes plásticas. Entonces era una maravilla aquella relación que uno establecía con otros creadores. Era increíble cómo los artistas plásticos nos sugerían temas, los bailarines nos sugerían formas. Es decir, se creó ahí una manera muy interesante de ver el arte en su totalidad, ya no solo desde tu manifestación. Después vino Elisa, ya por una necesidad de sí profundizar un poco más en mi interés, que era escribir teatro. Ya yo estaba escribiendo desde la ENA, pero textos que no pasaban de la beca. Yo se los leía a mis compañeros de cuarto, inmediatamente después hacíamos cualquier cosa con esos papeles. Muchos papeles esos fueron a parar, no te puedo decir ni dónde, por aquí, por esta vía. Pero ya sí en Elisa empezó una manera más particular de enfocarme como creador. Es decir, primero empezó por una necesidad como actor. Yo necesitaba escribir textos que como actor pudiera interpretar, precisamente porque en ese momento sentía que los textos que me llegaban a la mano estaban demasiado alejados de mí, no decían las cosas que yo tenía necesidad de decir. Y por ahí empezó la cosa de escribir teatro. Y luego, por una cuestión natural, para que esos textos llegaran a escena y no sentarme a esperar eternamente a que un director viniera y los montara, empecé también a trabajar como director. O sea, la cosa de unir la actuación con la dramaturgia y la dirección vino al mismo tiempo. Quizás por eso es que el grupo, bueno, se llama, como dice la gorra, Trébol Teatro. Por esa cosa de hacerlo todo al mismo tiempo, de perder el miedo a lo que hacían aquellos autores como Shakespeare. Shakespeare era actor, dirigía sus obras y también las escribía. Sin embargo, hubo un tiempo en el teatro moderno en el que la gente se fue especializando y ya no se veía bien que un dramaturgo dirigiera o que un actor escribiera sus obras, aunque siempre ha habido excepciones a lo largo de la historia. Eso es quizás algo un poco más de los alemanes, que sí se separan, y hay autores que, por ejemplo, cuando dirigen tienen un nombre y cuando escriben usan otro. Hay todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en Cuba yo creo que siempre ha estado mezclado. Estorino también dirigía sus obras, Héctor Quintero también lo hacía. O sea que parte de una necesidad normal de no de creer que lo puedes hacer todo, sino de no limitarte a la hora de crear. En Elisa surgió un proceso muy interesante que fue el tema de los novísimos. Joaina fue quien le puso este nombre al grupo. En realidad no era un grupo tan homogéneo, no habían poéticas tan parecidas. Por ejemplo, yo creo que el más novísimo de todos era Marien, o es Marien, que todavía sigue escribiendo y muy bien, por cierto. Marien tenía una poética absolutamente original, absolutamente singular, y quizás su poética influyó en otros autores que también comenzaron a explorar esa zona. Pero, por ejemplo, mi teatro, el de Gerandi o el de Rogelio, realmente no se parecían demasiado. Sin embargo, sí había un interés por renovar los discursos, por lanzarnos, por dialogar con ese teatro alemán que nos estaba llegando, por el teatro inglés de Sarah Kane que nos estaba llegando también, por autores que nos llegaban desde América Latina, como Rafael Spregelburg, por ejemplo, que cuando presentó una obra como La Estupidez en el Festival de Teatro de La Habana,
impactó en los públicos. También Arístides Vargas, Marco Antonio de la Parra. Es decir, teníamos una influencia muy diversa de autores latinoamericanos, de nuestra tradición teatral cubana y de autores europeos que nos estaban llegando. Y yo creo que ahí tuvimos la suerte también como generación de tener espacios donde conocíamos estas obras. En la Fundación Ludwig asistíamos todo el tiempo a lecturas de obras dramatizadas que nos llegaban desde Alemania, desde Polonia, desde otras partes del mundo. Y yo creo que ese contacto, ese choque, esa mezcla, para nada pura, sino todo lo contrario, fue creando una poética entre nosotros y al final salió ese grupo polémico al principio que se llamaba Novicia. Junior, háblame un poco de tu trabajo como dramaturgo y lo osado que siempre han sido tus textos de tocar zonas en la realidad cubana que otra gente realmente no se atrevería a tocar. Por ejemplo, recuerdo tu obra Sangre, la primera vez que la leí hace muchos años, que había un personaje que de pronto era una dama de blanco y había otro personaje que era un testigo de Jehová. O sea, temas que son totalmente silenciados en Cuba, que los artistas no tratan. Esa otra realidad de Cuba, de pronto tú ponías una linterna sobre eso. A mí me recuerdo que en aquellos años me sorprendió. Yo dije, qué texto tan osado, ¿no? Háblame de eso, háblame de por qué tratas de visibilizar este tipo de temas y por qué un tema que tanto le afecta a la comunidad cubana durante tantos años, por ejemplo, como el tema de los presos políticos casi en el teatro, ha sido invisibilizado totalmente, desde la dramaturgia hasta en las propuestas de dirección. Sí. Háblame un poco de eso. Sí, por supuesto que la censura siempre ha sido una amenaza que ha estado sobre los artistas y muchas veces también la autocensura, con más fuerza muchas veces que la censura que viene desde afuera. Muchos autores dicen, bueno, ¿para qué me voy a meter en este tema si este tema ningún director se va a atrever a dirigirlo y al final me van a censurar la obra? Entonces, mira, prefiero esconderme en la metáfora o utilizar un texto de otro autor y no me pueden decir nada porque esto no lo estoy diciendo yo, eso lo está diciendo Shakespeare o lo está diciendo Esquilo o Sófocles o Eurípides. Entonces siempre existe para burlar la censura, siempre existe ese truco de no lo digo yo, lo dice tal personaje o tal autor. En el caso mío, yo necesitaba tener un discurso propio y que sí se notara que era yo quien estaba diciendo esas cosas, romper esa barrera de no esconderme detrás de un personaje o detrás de un autor para dejar testimonio de una época. Entonces yo creo que eso quizás fue una decisión que no sé en qué momento llegó, pero mis obras al principio tenían que ver con la juventud, las primeras obras, Baile sin máscara, qué sé yo, Malos presagios, eran obras que exploraban el universo de la sexualidad, de la libertad dentro de ese mundo adolescente que trataba de romper con tabúes y con barreras. Era una dramaturgia que estaba muy influenciada por Virgilio Piñera, por obras como La Boda de Virgilio, quizás por su teatro menor, que era el que más interesante me parecía y el que también exploré dentro de Teatro de la Luna, que hizo varias de estas obras de Virgilio. Pero llegó un momento en el que yo necesitaba romper con esos lenguajes, porque también uno va creciendo y va descubriendo nuevos intereses, nuevas, qué sé yo, necesidades expresivas. Y llegó un momento en que dije eso, no quiero esconderme detrás de otro autor, no quiero esconderme detrás de un personaje, quiero comenzar a ser yo mismo dentro de mis obras, dejando un testimonio de una época, con todos los conflictos que eso pueda acarrear. Y ahí aparece Sangre, donde sí, creo que es la primera vez en el teatro cubano y probablemente en la literatura, en la narrativa escrita, donde aparece una dama de blanco. Pero me parecía que era vital hacerlo. Nosotros en Elisa en ese momento teníamos muchos debates. Yo, por ejemplo, coleccionaba las revistas Vitral que me llegaban desde Pinar del Río. A veces nos pasábamos un disco de Generación Y, de Giovanni Sánchez, entre varios en la beca. Es decir, teníamos acceso a determinada literatura, la revista Encuentro. Es decir, estábamos todo el tiempo contaminándonos con un discurso que se alejaba de lo que el plan de clases establecía como esto es lo que deben aprender. Quizás por eso es lo bueno de estar becado. Lo bueno de estar becado rompe un poco con aquella idea del Che, del hombre nuevo, de que te voy a alejar de la familia para que tú no heredes cosas como religión o costumbres burguesas y el Estado se va a encargar de enseñarte a ser un hombre nuevo.
Lo que pasa es que con el tiempo, esos jóvenes que están juntos en una beca también se van apartando ya de esos modelos que la nueva familia establecía, de esos patrones que la nueva familia establecía, y comienzan a tener contacto con otras ideas. Los jóvenes siempre son rebeldes por naturaleza. Entonces, si la familia ya en esos años lo que te dice es, tú tienes que ser revolucionario, pórtate bien, no te busques problemas, calladito te ves más bonito, y todas esas cosas que nos dicen nuestra familia, cuando estás en una beca rompes con eso y comienzas a tener acceso a otra literatura, a otra información, a otras conversaciones, a otros discursos. Y yo creo que lo político y esa relación tensa con la política estaba presente en casi todos nosotros, en las diferentes formas en que escribíamos. Desde la manera en que Marien hacía sus obras, donde un personaje, por ejemplo, se llamaba Delphi, en lugar de Fidel, él le trastocaba las sílabas, hasta las obras que escribía Rogelio, que eran ya mucho más potentes, más fuertes, más directas, lo que escribía Fabián, que desde una poética, Fabián es un poeta por excelencia, desde una poética mucho más elaborada, trataba unos discursos tremendamente políticos, y así, o sea, esos temas siempre estaban presentes en las obras de cada uno de nosotros. También en un caso como Agnieszka, con una obra como Harry Potter se acabó la magia. Es decir, nuestro teatro es tremendamente político y no puede ser de otra manera. Yo no creo que exista un teatro en el mundo que no sea político. Y en el caso nuestro, específicamente cubano, por toda la especificidad que nos rodea, lo es de otra manera, a otro grado, en otro nivel. Háblame un poco del proceso de montaje de Jacuzzi, los intereses artísticos y ciudadanos que tú perseguías con el discurso de la obra, y háblame un poco de Hembra, tu más reciente espectáculo y puesta, tu más reciente puesta en escena. Sí, bueno, Jacuzzi fue escrita en Holguín. Yo había, después que me gradué de la ENA y de Lisa, me casé, me quedé a vivir en La Habana, tuve mi hijo, pero después del divorcio decidí regresar a Holguín. Y cuando llego a Holguín, llego con aquel romanticismo de quien vuelve a su ciudad natal y quiere transformarlo todo. Yo quería, de hecho, hacer un cartel gigante en la Loma de la Cruz que dijera Holguín, por aquello de Hollywood, jugar un poco, burlarme un poco de los símbolos hollywoodenses. Y Holguín, que estaba tan cerca de Jibara y que en ese momento era la capital del cine de la zona oriental por el Festival de Cine de Jibara, a mí me parecía muy provocador y muy interesante esto de colocar un cartel gigante en Holguín que las primeras 3 letras fueran las mismas que el cartel de Hollywood. Y en el teatro también. Mi grupo de teatro yo siempre lo mantuve en Holguín a pesar de vivir en La Habana. E intentamos hacer una cosa democrática donde todos los años se reunían los actores y elegían democráticamente al nuevo director. O sea, a pesar de yo dirigir el grupo de alguna manera, porque era quien montaba las obras y quien las escribía, no era el director, digamos, administrativo del grupo. Esa administración rotaba todos los años por elección democrática de los miembros. Eso fue, a mí me pareció aquello también un ejercicio ciudadano, ¿no? El hecho de experimentar la democracia. No, y es que el teatro siempre se ha visto como una dictadura. Es decir, lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? El teatro es una dictadura y el director es el que manda. A pesar de que han habido procesos interesantes en Cuba, como la creación colectiva y cosas así, pero bueno, siempre había como una especie de voz de mando, de director. Y yo quería probar cómo funcionaba aquello, la democracia, por lo menos en Trébol Teatro. En ese momento ocurre un suceso en una asamblea del HS donde me levanto y hago 15 preguntas que de pronto la gente obtuvo la grabación, comenzó a circular en memorias por toda la ciudad, llegó a las redes sociales y de alguna forma se hizo viral. Y eso significó que comenzaran a vigilarme mucho más de cerca. Ahí sí ya la seguridad del Estado comenzó a desarrollar mi expediente, aquello de las entrevistas, de la cercanía del que te atiende. Ahí comenzó aquello de el oficial que te atiende. Y yo tenía necesidad de expresar todo eso, todo lo que estaba sintiendo después de aquello de las 15 preguntas en una obra de teatro. Así que un día me reuní con los actores, descubrí que tenía 6 páginas de un trabajo por encargo que me había pedido José Antonio Alonso, porque yo trabajaba al mismo tiempo con Teatro del Caballero en La Habana y con mi grupo en Holguín. Yo le había escrito 6 páginas a José Antonio Alonso de algo que se llamaba Jacuzzi, que eran 3 hombres en una bañera. Pero a José por alguna razón aquello no le gustó porque eran demasiados actores. José necesitaba obras de más pequeño formato, sobre todo para poder moverlas, que es una característica de Teatro del Caballero, mover las obras de forma internacional. Y entonces de pronto encuentro aquellas 6 páginas de algo llamado Jacuzzi, lo leo en el grupo y comenzamos a discutir. Los actores se quedaron así y dijeron, pero
eso tiene que ver con lo que te acaba de pasar y tú lo habías escrito antes. Y entonces comenzó un debate entre nosotros y me di a la tarea de reescribir aquellas 6 páginas y convertirlas en otra cosa. También partió de discusiones. En el grupo de teatro, en Trébol, no todos pensaban políticamente igual. Habían otras visiones. Habían jóvenes, por ejemplo, que se sentían más vinculados al proceso llamado revolucionario por tradición, porque sus padres les habían implantado esa educación o porque sencillamente lo creían y punto. Que yo creo que también es un derecho de cada cual, creer en lo que quiera. Y a partir de esas discusiones que se fueron generando en el grupo, yo me apartaba cada vez que teníamos un debate o que teníamos una discusión acalorada entre nosotros por razones políticas, me apartaba y decía, esto me sirve. Y comencé a escribir aquellos diálogos que terminaron siendo el espectáculo de Jacuzzi. Cuando Jacuzzi se va a estrenar, me pidieron que hiciera una presentación, una lectura primero, antes de que se montara, una lectura pública, donde obviamente la seguridad del Estado fue a ese lugar. Recibí muchas críticas en ese momento. Me dijeron que la obra estaba condenada al fracaso, que una obra así con un lenguaje tan directo no iba a funcionar de ninguna manera, que eso iba a recibir un espaldarazo, o sea, que no iba a funcionar, que me olvidara de aquello, que aquello estaba condenado al fracaso. Nosotros nos empeñamos en montarla y en el preestreno que se hizo en la sede de Trébol Teatro no cabía un alma. Todo el mundo quería saber qué había pasado con Jacuzzi. Desde la gente que lo buscaba, porque Jacuzzi ya por la primera lectura tenía que ver con sus ideas, hasta la gente que estaba dispuesta a que la obra no llegara a escena de ninguna manera. Y el hecho fue que lo logramos. Pudimos presentar la obra, pudimos estrenarla. Hubo una anécdota muy simpática que es que en la segunda función estábamos presentándolo en un piso muy alto, en la sala Alberto Dávalos del Teatro de Señor de Holguín, y sube a las escaleras la acomodadora y dice, hay 2 camiones de militares ahí abajo. Hoy no vamos a tener público de entrada, las entradas son dirigidas y vienen militares. Los actores se asustaron un poco, yo les dije, calma, paciencia, vamos a ver qué pasa. De pronto cuando suben, casi marchando, descubrimos que no son militares, así como tal, son camilitos, o sea, estudiantes de una carrera militar, pero ya menos preocupante que militares en el sentido ya maduro del término. Aquellos camelitos se ponen en formación, se sientan y nosotros, bueno, los otros 2 actores están dentro de la bañera, pero yo estoy fuera. Y yo desde fuera de la bañera veo todas aquellas gorras en formación y digo, va a ser terrible esta función. Y nada, es decir, yo creo que a los 10 minutos ya que los muchachos se quitaban la gorra, ya empezaban a reírse, a relajarse, a ponerse cómodos en sus asientos y en un momento determinado se pararon a ovacionar uno de los monólogos. Y al final de la obra terminaron aplaudiendo, tirando sus gorras, gritando bravo, y al punto de que el oficial que estaba al frente de ellos tuvo que regañarlos y decirles, ¿qué pasa aquí? ¡Firmes! Les dio una voz de firme, todos poco a poco se fueron componiendo, poniéndose su gorra y volvieron a bajar las escaleras en modo marcha. Y entonces, en ese momento, cuando se acabó el espectáculo, los 3 actores nos miramos y dijimos, qué importante es el teatro. O sea, qué poderoso, qué tremendamente poderoso es el teatro. Quizás ellos los llevaron allí con la intención de atemorizarnos a nosotros o que ellos salieran con una opinión más crítica de lo que estaba pasando. Y el resultado fue distinto, porque la obra fue penetrando en ellos y se dieron cuenta de que esos debates que estábamos teniendo en la bañera tenían que ver con sus propios debates, con sus propias dudas, con sus incertidumbres, con sus temores o con sus esperanzas. Entonces yo creo que para eso también sirve el teatro. Una de las cosas más emocionantes que nos ha pasado con la obra es cuando la hemos presentado fuera de Cuba. Por ejemplo, la pusimos en Brasil con subtítulos para un público que habla otro idioma y sin embargo prácticamente todo el público se quedó al final del espectáculo a saludarnos y nos fuimos a un bar a tomar cerveza y a seguir hablando de Cuba y de las discusiones que teníamos en Cuba con respecto a la revolución y a la libertad y a la democracia, a todas esas discusiones en un bar después de la obra. Y en España, por ejemplo, me encontré con alguien como Mario, el director de Teatro Avante, que fue un Peter Pan que se fue de Cuba, que tiene una posición muy dura, digamos, porque la revolución es algo que significó para él mucho dolor. Y cuando pudimos tener aquel encuentro en Cádiz, en España, nos dimos un abrazo al final de la obra que era como una prolongación de Jacuzzi. O sea, ese abrazo llorando que nos dimos al final de Jacuzzi era como que la obra no hubiera terminado. Era como ese abrazo que se dan los personajes dentro de la bañera. Entonces yo creo que eso nos ha traído muchas satisfacciones, un espectáculo así. Ha sido reconocido por la crítica, obtuvo el premio Aire Frío del HS, el premio Villanueva de la crítica. O sea que no ha sido publicada. La única vez que se ha publicado Jacuzzi es en este libro, en alemán.
O sea, hasta el momento Jacuzzi no ha sido publicada en Cuba, solo en alemán. Y ahora que está la tradición al francés para publicarse en Francia. Ojalá que un día la pueda publicar en Cuba, pero hasta el momento no ha aparecido la oportunidad. Te preguntaba por Hembra también. Háblame de tu más reciente espectáculo, Hembra, y cómo trabajas a partir de otros discursos. Yo te quería decir un poco que tu teatro, o sea, si yo tuviera que definir una palabra para definir tu dramaturgia, es un poco disidente, no solamente desde lo político, también desde lo sexual, desde las posturas. Es como te trabajas todo el tiempo a partir de la transgresión, de la bisexualidad, de la sexualidad en su espectro más amplio, desde lo político, desde lo social, desde transgredir todo lo que sean formas predeterminadas. Y tu teatro rompe un poco con esas formas, pone en quiebra esas formas y también las cuestiona. Háblame un poco de Hembra, cómo este proceso también está minado de este discurso de empezar a cuestionar las formas preestablecidas. Sí. Bueno, yo tengo una amiga muy grande que también estudió dramaturgia, pero se graduó mucho antes que yo, que vive en Holguín. A pesar de la amistad y del cariño que nos une, era muy crítica, extremadamente crítica y dura con mis obras, sobre todo cuando las estrenaba en Holguín. Y ella una vez me dijo: Junior, todas tus obras son sexo y política. Tú no sabes escribir sobre otra cosa. Y yo me quedé pensando y le dije: probablemente no. En un momento, por ejemplo, Dea Lohr, que nos dio un taller de dramaturgia, la dramaturga alemana, nos decía: uno escribe una sola obra en la vida, todo lo demás son reescrituras de esas obras, y al final las obras son tú mismo. Aunque hagas una reescritura de Electra, al final va a ser tú Electra, vas a estar hablando tú, aunque utilices un personaje de otro autor, o de la mitología o de la realidad. En ese caso, Hembra partió de una necesidad de hablar sobre el fenómeno de ser mujer en Cuba. Omar Baliño me había dicho una vez que yo tenía más facilidad para escribir personajes femeninos que para escribir personajes masculinos. Y quizás es esa disidencia interna, esa cosa de también contradecir la propia masculinidad de uno, la propia idiosincrasia de uno, los patrones que se establecen dentro de uno, es decir, sacar a la mujer que también tú tienes dentro, porque todos tenemos dentro una humanidad. Y esa humanidad puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser otra cosa, puede ser salvaje, puede ser un animal. Es decir, y de pronto tú dentro de tu personalidad tienes todas esas cosas mezcladas. Por eso creo que no hay un tema que esté vedado para un autor. Yo creo que un autor puede escribir sobre cualquier cosa. Y estando en Cádiz nos pasó algo que fue una coreografía de un grupo argentino que era sobre 3 mujeres en escena y donde se cuestionaba todo este tema del feminismo, de la feminidad, del hecho de ser mujer. Y al final, cuando se descubrió que el coreógrafo era un hombre, hubo un gran debate porque la gente decía que la obra había perdido todo valor al descubrir que quien había montado aquello era un hombre. Eso me generó muchas dudas. Y en uno de los debates que tuvimos en Cádiz, yo decía: bueno, entonces un autor blanco, digamos, no puede escribir sobre los judíos, o no puede escribir sobre temas que tengan que ver con la esclavitud, con los negros, con lo que ha sido la historia de los negros en América, en el mundo, o sobre los indios en América Latina. Es decir, solamente puedes escribir sobre temas de mujer si eres mujer, o solamente puedes escribir sobre temas masculinos si eres un hombre. Creo que son cosas que nos han ido separando, que nos han ido limitando ese diámetro de libertad que tiene cada persona o cada creador. Y fue como un reto, fue también un acto de disidencia escribir una obra sobre qué significa ser mujer en Cuba, acercándonos al feminismo, a los feminismos, a todas esas maneras de discutir en la posmodernidad, y desde la izquierda o la derecha o el centro izquierda ya no se sabe bien desde dónde vienen esos discursos, porque de pronto en un país como Cuba, que supuestamente es de izquierda, el machismo imperante y el patriarcado es una cosa descomunal. O de pronto triunfa en Perú un presidente supuestamente de izquierda que se opone al matrimonio homosexual y que se opone al aborto. Y entonces tú dices: bueno, ¿qué cosa es la izquierda? ¿Qué cosa es la derecha? ¿Qué cosa es un feminista o una feminista o un machista en el momento actual? Y poner todas esas cosas que se dan por conocidas o establecidas, ponerlas en crisis, es una de las cosas que más me fascinan dentro de la escritura teatral. De todas formas, Hembra no puedo decir que sea mi obra. Yo a aquello le di, digamos, el cierre dramatúrgico y el cierre de la puesta en escena, pero es una creación colectiva.
ahí cada una de las actrices que pasaron por Hembra aportaron su visión, sus pensamientos, sus dudas, sus incertidumbres y sus propias disidencias. O sea que si podemos llamarlo de alguna manera, creo que es una suma de disidencias, el resultado de Hembra. De esa suma de disidencias, a varias voces salió un espectáculo como ese. Fuiste durante un tiempo, creo que jefe de la sección de artes escénicas en la HS o frente a la gente de teatro en la Asociación Hermanos ahí en Holguín, ¿no? En Holguín, sí. Atendí la sección de artes escénicas. Sí. Y estuviste también frente al Festival de Teatro Joven en Holguín, ¿no? Junto con Yacer, que es el fundador, y bueno, Yacer es mi amigo desde cuarto grado, imagínate. Hemos estado juntos en muchas cosas. ¿Por qué tú crees que no existe una representatividad en el teatro cubano en el espacio independiente? ¿Por qué? Esa pregunta también se la hacía a Mario Junquera y creo que es válida preguntárselo un poco más a todos los teatristas que pasen por aquí, porque yo soy un defensor del espacio independiente. ¿Y por qué tú crees que en el teatro cubano no hay una representación independiente? ¿Por qué las instituciones culturales en su mayoría agrupan a todos los procesos, desde aficionados, profesionales, teatro joven, teatro experimental, teatro callejero? ¿Por qué las instituciones de pronto agrupan todo eso y no se ve como en el cine o en las artes visuales, que sí hay una representación independiente bastante sólida? Y en el teatro independiente, y el teatro independiente cubano es casi nulo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo Bueno, es un problema, que pasa? Un problema de producción. Sí. ¿Y por qué, hasta qué punto los teatros? Sí. No, yo creo que ¿No? en primer lugar, sí, termina la idea. ¿Hasta qué punto los teatristas cubanos, cuando deciden pertenecer a la institución, hacen un pacto con esa institución para responder a los intereses de la institución y poder cortar o poder podar sus discursos más filosos? Tú eres director y tú sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? ¿Cuál es la negociación con la institución para poder subsistir dentro de ella? Bueno, yo creo que depende de cada artista. Ya te decía que la censura a veces parte de uno mismo. Por supuesto, hay un mecanismo que es censor y que está hecho para censurar. O sea, la institución, lamentablemente, aunque podría verse como un logro y que pudo haberlo sido de alguna manera, el hecho de que existiera un presupuesto, una subvención, un subsidio, que te dieran una sede, que te dieran una programación, el hecho de institucionalizar por sí solo no está mal. Lo que pasa es que al final sabemos que detrás de eso se esconde una intención de controlar. Es decir, uno de los verdaderos propósitos de estas instituciones es controlar cada una de las esferas de la vida social y así no hay nada que quede fuera. Es decir, las mujeres son controladas por la Federación de Mujeres Cubanas, los jóvenes, los niños por la OPJM, cuando pasas a la secundaria por la FEN, después la FEU, está la OJC, están los campesinos. Y ahora los gays somos controlados por el CNC, ¿no? El CNSX, exacto. Siempre han intentado establecer un mecanismo institucional que se encargue de vigilar y controlar cada uno de los aspectos de la sociedad. Y por si fuera poco, ya si no perteneces a nada, bueno, siempre serás de los CDR, que es como el mecanismo ya de control por excelencia. Uno de los aportes, digamos, del fenómeno de la Revolución Cubana a esa cosa del control, a esa cosa orwelliana, ¿no? De 1984, de controlar a cada uno de los individuos en una sociedad. Pero yo creo que al final depende, la libertad de cada cual depende de su decisión de ser libre o de su disposición a ser libre. Yo hace mucho tiempo en una entrevista dije que yo no andaba por ahí pidiendo libertad. O sea, yo estaba dentro de mí diciéndome, eres libre. Y dentro de esa decisión está el hecho de que yo no pacto. Generalmente, todas mis obras, obviamente, como pertenezco a la institución, han tenido que pasar por una comisión de censura. Nunca han podido quitarme una palabra de mis obras. Nunca han podido quitarme una palabra ni una frase. Y eso depende no de cuán me las haya ingeniado para camuflar la frase, porque tengo un lenguaje bastante directo, sino de cuánto uno sea capaz de discutir y de defender una frase o una idea. No es que ya vamos a parar la discusión porque yo quiero poner mi obra y si ustedes quieren que la quite, pues la quito. Si no hay problema, pongo otra. No.
Es decir, podemos estar discutiendo 6 días porque esta frase va y tú tienes que convencerme de que la tengo que quitar. Y al final es la otra persona la que dice, mira, no vamos a seguir discutiendo. Al final es una frase, es una palabra, eso no tiene nada que ver. Mis obras, por ejemplo, en Holguín, fueron vistas por el primer secretario del partido en aquel momento en Holguín, que hoy es el presidente de la República y primer secretario del partido en Cuba, que es Díaz-Canel. Díaz-Canel fue a ver al menos 2 de mis obras, Todos los hombres son iguales y Sangre. Él estuvo en una de las funciones de Sangre. Y al final de Sangre, que era una obra problemática, que el Consejo allá estaba en Holguín, estoy hablando año 2008 por ahí, el Consejo en Holguín estaba muy temeroso con esa obra, porque al final todo esto es una escalera de censura. El comité este que censura dice, bueno, si no nos damos cuenta y dejamos pasar algo, a nosotros nos lo aplican, y los que están arriba lo mismo, los cuadros, y por encima el partido. Y al final todo el mundo censura para cuidarse de que arriba no les digan, dejaste pasar esto, o se te escapó aquello. Y entonces por ahí, en esa escalera, cuesta abajo, cada cual va censurando más de la cuenta y terminan censurando cosas totalmente ridículas. En ese caso, con Sangre, había una gran discusión en el Consejo de Holguín de si debía ponerse o no. Y el Consejo de Holguín decide invitar a Díaz-Canel, en ese momento primer secretario, para que fuera a ver la obra. Y al final de la obra lo que dijo fue, voy a decirles a todos mis cuadros que la tienen que ver de forma obligatoria. O sea, él no vio nada en ese momento, no vio nada en la obra, ni siquiera la presencia de una dama de blanco, que fuera para él censurable. Hubo un solo texto que le molestó, me lo dijo y yo defendí mi texto y le dije, el texto se mantiene. Hay una parte donde están afeitando, hay una parte donde hay un personaje que lo están afeitando y él está hablando de la barba como una máscara, de que se ha ocultado demasiado tiempo, es un personaje que es homosexual y no lo admite. Y él dice que ha estado escondiéndose mucho tiempo detrás de su barba. Y entonces a Díaz-Canel le pareció un poco ofensivo porque veía una relación entre la barba y la barba de Fidel, del comandante. Fue el único texto, pero una vez más, porque esa generación está presa de la metáfora. Fíjate cómo las cosas directas, como la presencia de una dama de blanco, o el discurso de la dama de blanco, el discurso directo, no están capacitados para censurarlo, porque los entrenaron para descubrir los discursos ocultos. Y entonces él se preocupaba más por el discurso que había tras una acción de afeitarse, tras el símbolo de la barba, porque así fueron entrenados los censores. Es decir, los artistas siempre van a tratar de camuflar sus cosas, así que ustedes tienen que ser lo suficientemente inteligentes de darse cuenta de qué es lo que están queriendo decir detrás de cada texto. Entonces, a ese ejemplo a mí me parece muy simpático, porque una obra que está hablando totalmente de frente, siendo crítica directa, lo que les llama la atención es el símbolo de la barba. Fíjate cómo están entrenados los censores. Entonces, en ese sentido, en mi caso, hasta el día de hoy, la relación con la censura, he corrido suerte, pero creo que he corrido suerte porque he estado dispuesto a defender mi obra a capa y espada. Y vamos a discutir todo lo que tú quieras, pero mi texto no lo voy a cambiar, no te voy a complacer. Quizás con otros autores o otros directores no están para eso, no tienen ganas de perder el tiempo y dicen, ¿qué es lo que tengo que cambiarme? Tal palabra, no te preocupes, la cambio. En mi caso yo me fajo y a lo mejor los que terminan cansándose son ellos, ¿no? Y termino poniendo mis obras como yo quiero, como decimos en cubano, como me da la gana, porque al final es mi obra, no la de ellos. La representación del teatro independiente en Cuba, vamos a ese punto. ¿Qué pasa con el teatro independiente? Yo creo que hay un problema también de producción que es básico. Para un artista plástico, un artista visual, es mucho más fácil desarrollar un camino independiente. Para los cineastas, cuando aparecieron estas cámaras que abarataron los costos de hacer cine, y de pronto con una cámara que tú entrabas al país o que te regalaban o que podías comprar con 4 o 5 amigos, empezabas a hacer películas independientes de muy bajo costo, también el cine independiente se fue desarrollando. En el caso del teatro es más complicado, porque además de ser un arte grupal, un arte donde dependes de otras personas, también necesitas un espacio de representación. Y en Cuba no estaba permitido esto de hacer obras en tu casa, aunque hay varias experiencias de gente que lo ha hecho. Tú eres un ejemplo de eso y por eso te valoro y te felicito. También está el caso, por ejemplo, de Eduardo y Lola, que en su casa estaban haciendo representaciones. Y si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, está el caso de Víctor Varela, que hacía funciones también en su casa. Es decir, Mario que sí Junquera también. Mayito Junquera, exacto, en Camagüey. Sí ha habido ejemplos, sí ha habido algunos ejemplos de artistas que se resisten al control de la institución, que intentan tomar un camino más independiente y que han abierto, digamos, trincheras, espacios, caminos para poder desarrollar ese teatro independiente. Es muy difícil. Pedrito, por ejemplo, en Matanzas, él estuvo experimentando con hacer un teatro autogestionado,
un teatro que pudiera ser solvente y que al mismo tiempo pudiera estar fuera, un poco alejarse de los marcos de la institución, quizás con fondos de empresas, en ese momento no habían empresas, de cuentapropistas, de trabajadores por cuenta propia, que comenzaran a aportar, de vender café en las obras, de vender afiches, o sea, buscar otros mecanismos, porque el gran problema del teatro independiente es cómo se financia. Es bastante difícil. Hay alternativas, por ejemplo, están las becas de las embajadas, hay otras fuentes de financiamiento, pero fuentes de financiamiento que siempre pueden ser cuestionadas y que incluso podrían llevarte a la cárcel, porque estamos viviendo en un país donde te pueden acusar, si lo quieren, de recibir dinero del enemigo, del imperio, de todas esas cosas que sabemos, y terminar preso no por tu arte, no por la obra, no por ser un artista independiente, sino por estar financiado por qué sé yo. Entonces hay todavía muchos problemas que dificultan el desarrollo de un teatro independiente que al mismo tiempo no sea aficionado, o sea, que se pueda volver profesional, que tú puedas vivir de tu teatro haciéndolo de forma independiente. Yo creo que ahí está la fricción. O sea, ¿cómo hacerlo solvente? El teatro no es para hacerse rico, lo sabemos. Muy poca gente en el mundo es rica gracias al teatro. Pero por lo menos vivir de lo que hace. Ganar un dinero con eso, un sustento y hacerlo al margen de la institución. Creo que todavía nos faltan discusiones, pero al final yo creo que sí se va a lograr. Al final se van a legitimar esos espacios, van a aparecer quizás cooperativas que se puedan rentar un espacio teatral y que puedan presentar sus obras fuera de la institución, rentándole a la institución los espacios. O sea, tú no me pagas, tú no me controlas, yo te estoy rentando el teatro para presentar mi obra. Eso es probable que se pueda hacer. Yo creo que hay discusiones en ese sentido. Tú sabes que después del 27 de noviembre íbamos a tener una ronda de diálogo con el Ministerio de Cultura, ronda que se interrumpió, que le interrumpió el propio ministerio el 27 de enero cuando golpearon y encarcelaron a un grupo de jóvenes que fueron a manifestarse ahí. Desde ese día se rompió totalmente la posibilidad de diálogo. Pero uno de los temas que estaba en discusión, y creo que en uno de los temas en los que se pudo avanzar un poco, fue en esto de los espacios independientes. Ojalá, sin necesidad de diálogos, otros creadores que sí están más vinculados con la institución sigan llevando adelante esas discusiones y se logre legitimar los espacios que ya existen, pero que obviamente, como sabemos, necesitan crecer y además resolver el problema de que tú puedas vivir de tu teatro, aunque lo hagas al margen de la institución. Junior, ¿tú no crees que también pasa por un sistema también de tener todo controlado? Ese mismo control que tú hablabas ciudadano también pasa por el teatro. ¿Por qué hay una política de control y de revisión al teatro cubano? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué el teatro es tan incómodo? ¿Por qué el teatro es tan vigilado? ¿Por qué el teatro es tan controlado? No, el teatro es peligroso, lo ha sido siempre, y más en una sociedad totalitaria como Cuba. Es decir, por supuesto que es algo peligroso. Hay una frase que yo tengo como tweet fijo en mi Twitter, que es: la verdad de un país está más cerca de la creación de sus artistas que de los discursos de sus políticos. Y a mí me pasa algo, que es que cuando descubro que hay una crisis en un país, que hay un problema grande en un país, lo primero que me pregunto es: ¿qué estarán escribiendo los teatristas? ¿Qué obras se estarán haciendo? ¿Qué cuadros estarán pintando? ¿Qué cine se hace en esa parte del mundo? Porque me parece que eso me va a dar una visión mucho más cercana a la verdad de lo que ocurre en esos lugares que leerme, qué sé yo, un discurso de uno de sus políticos o ver las noticias. Sabemos que los grandes medios manipulan siempre las informaciones. Si hay algo honesto, es la creación artística. Porque ahí está la sensibilidad, ahí un actor se abre el pecho, entiende, y dice: esto es lo que me pasa como ciudadano de un lugar del mundo. Y tú estás viendo ese lugar del mundo por el pecho abierto de ese autor, de ese artista. Entonces yo creo que a eso le tienen miedo todos los regímenes cerrados, todas las sociedades cerradas, autoritarias. Mientras más dictaduras son, más le temen a la creación, más le temen a la sensibilidad de los artistas. No solo al teatro, también a la música, también a todas las manifestaciones artísticas, a la pintura. Un cuadro puede ser una amenaza para un dictador. Realmente un cuadro puede transformar mentes. Si 10 personas se paran frente a un cuadro y ven su realidad por el filtro de la sensibilidad de ese autor, pueden cambiar su forma de pensar. Yo creo que yo cambié mi forma de pensar porque yo era un joven que en la ENA milité en la UJC. Yo milité en la UJC, fui delegado al 10º Congreso de la FEN, participé en todo aquello que fue la batalla de ideas, estábamos tan cerquita del Palacio de las Convenciones que nos llevaban a la gente de la ENA todos los días para el Palacio de las Convenciones con una banderita: liberen a Elian, liberen a los 5, viva Fidel, todas esas cosas. Yo creo que si algo me hizo cambiar fue leer a Reinaldo Arenas.
Cuando yo me encontré con un libro como Antes que anochezca, yo cambié. Ese libro me transformó, me transformó. Es decir, fue un punto de ruptura de lo que yo era a lo que fui a partir de ese momento. Y ese es el poder que tiene el arte. El arte transforma. Los dictadores, los autoritaristas lo saben y por eso le tienen tanto miedo. Pero tú me preguntabas por qué ocurre ese control. Yo creo que ocurre porque se lo permitimos. No hay ninguna dictadura en el mundo, por poderosa que sea, o porque tenga un gran ejército, o por lo que sea, no hay dictadura que sobreviva si sus ciudadanos se le oponen. Y yo creo que en Cuba, por varias razones, hay una buena mayoría que ha estado apoyando ese proceso de control, que ha estado apoyando ese régimen totalitario. Por las razones que sean, por desconocimiento, por tradición, por incultura, por adoctrinamiento, por miedo, por chantaje, por amenaza, por lo que sea, o por convicción. Pero ha habido una buena parte de la sociedad que ha apoyado ese régimen de control. Yo creo que en los últimos tiempos y sobre todo después del 11 de julio, eso cambió. Ya ese equilibrio que antes existía, donde los que disentíamos éramos minoría, los que nos atrevíamos a salir de los closets, porque no solo existen closets sexuales donde tú sales y descubres tu esencia sexual o tus preferencias o lo que sea. Hay closets de todo tipo. Y yo creo que el 11 de julio muchos cubanos salieron de sus closets y dijeron, yo pienso así y punto. ¿Qué es lo que van a hacer conmigo? ¿Qué me van a hacer? Yo pienso así, yo soy así. Ese día se rompió una buena parte de esos temores que hacían que las mayorías apoyaran los mecanismos de control. Yo creo que el poder en Cuba sabe hoy que esa mayoría la perdieron. Y están conscientes de que una vez que pierdan la mayoría, no hay dictadura en el mundo que pueda gobernar sin el apoyo de la mayoría. No existe. Cuando seamos capaces de ser mayoría, los que queremos una sociedad más libre, más abierta, más participativa, más democrática y más justa también, porque no se pueden olvidar nociones como justicia social. Sabemos que no tenemos que ir hacia un capitalismo a lo salvaje como nos han intentado amenazar. Podemos ir hacia una sociedad que funcione mejor, que funcione bien, sin necesidad de recurrir a esas amenazas. Mira, la anexión no existe. Ya todos los cubanos sabemos que la anexión es una cosa del siglo XIX. Ningún cubano serio piensa en anexar Cuba a ninguna parte del mundo. Ni siquiera los Estados Unidos creen en anexarse en Cuba. No hay nadie interesado en Estados Unidos en anexarse a Cuba. Pero nos han intimidado con esas amenazas todo el tiempo y por supuesto hay una buena parte de la población que cae. Afortunadamente yo creo que ahora la mayoría está saliendo del closet. Junior, ¿tú no crees que un Václav Havel del Caribe como te dicen algunos, tiene una deuda con la seguridad del Estado? Y esa deuda con la seguridad del Estado es que tú le debes una obra, ¿no? ¿No lo crees? Háblame de eso un poco. No, mira, en serio, yo creo que en Cuba se han tratado esos temas de modo muy superficial, generalmente ridiculizándolo. Por ejemplo, en una película que a mí me gusta, la película, como Sergei Sergei, por ejemplo, se ridiculiza al personaje este que te vigila. Es decir, de Mario Guerra, sí. Quizás en Santa y Andrés, sí, quizás en Santa y Andrés se le da un tratamiento un poquito más humano al fenómeno, pero no hemos llegado, por ejemplo, a algo como La vida de los otros, la película alemana. Es decir, a ese tratamiento serio, profundo, doloroso y también humano de la cuestión no hemos llegado. Yo creo que nosotros nos debemos una obra que trate esos asuntos sin irse demasiado a los extremos, a los discursos extremistas, sino viéndolo en la complejidad que puede dar el arte. Sin caer en las alabanzas, por supuesto, de cosas como Julito el Pescador o como En silencio ha tenido que ser, que eran hechas obviamente para resaltar la figura de la gente de la seguridad, pero tampoco ridiculizarla, como otras obras donde sencillamente son todos anormales, los que trabajan ahí. Es decir, yo creo que nos falta una obra más como esa, como La vida de los otros, y una obra que sirva además para transformar mentes, para que muchas de estas personas se vean reflejadas en una obra y digan, caramba, lo que estoy haciendo no está bien. O puedo hacerlo de otra manera, o el futuro de Cuba tiene que ser otro. Bueno, Nelda Castillo acaba de estrenar un espectáculo que pudo tener pocas funciones porque vino el cierre de La Habana tras la pandemia. Ahora se me olvidó el nombre, que hace como una especie de ángel misionero, que es muy interesante, a través de una experiencia que ella tuvo con la seguridad del Estado y con los órganos represivos. Sí. Oye, tengo que verla, no la he visto.
Mira, yo estoy escribiendo Entonces, algo, no teatral, estoy escribiendo una novela que me va a tomar un tiempo terminarla de escribir, pero que tiene que ver con eso, tiene que ver un poco con ese tema, y se va a llamar, te lo anuncio aquí, nunca lo he dicho, vas a tener la primicia, vaya, porque es algo que yo, como no he escrito novela nunca, es algo que no ando comentando ni ando diciendo por ahí. Se va a llamar Todo el mundo miente, y es sobre ese universo de estos agentes encubiertos o cosas así. ojalá que puedas hacer una versión para el teatro también, ¿no? Ojalá. O para el cine. O para el cine. Junior, háblame de eso. Actualmente estás un poco vinculado a los medios audiovisuales. Dime, ¿por qué buscar la cámara? ¿Qué estás buscando ahí? ¿Qué inquietudes tienes con el mundo del cine? No, hay historias que en el teatro resultan un poco más complejas de contar, que quizás el cine, por sus características, es otro tipo de lenguaje, las puede contar de una manera más eficaz, digamos. Aunque bueno, muchas obras de teatro han terminado siendo películas y viceversa. Hay obras de teatro que han salido de películas. Pero a pesar de esa relación que tienen los dos lenguajes, yo creo que son lenguajes diferentes. Y en mi caso, no pretendo adaptar las obras de teatro al cine, sino escribir directamente para ese lenguaje, pensando directamente en ese lenguaje. Entonces empezó como hobby. El primer corto lo hicimos en la casa porque era la tesis de mi cuñado, que tenía que graduarse de funk en sonido, y me dijo, escríbeme un guión. Se lo escribí, de pronto conseguimos una cámara, se lo dirigí, y ahí comenzó el bichito, lo que le llaman el bichito por el cine. A partir de ahí fuimos complejizando un poco los procesos de producción hasta llegar a Cerdo, que fue un corto que hicimos con la beca El Reino de este Mundo, donde trabajó Jorge Bergurría, obtuvo mención en el Festival de Cine del Nuevo Cine Latinoamericano, y ahora ya el último fue 8 minutos, que fue un corto mucho más, digamos, arriesgado, porque era un plano secuencia enorme a través de más de 1,5 kilómetros de La Habana. O sea, recorrer 1,5 kilómetros de pura Habana con multitudes, con muchos sucesos a lo largo de ese recorrido en un plano secuencia que pasara por diversas manos, que explorara alturas. Es decir, era complicado. Un poco también porque a mí me fascina una película como Soy Cuba y yo quería explorar la visualidad esa atrevida, arriesgada de Soy Cuba, porque creo también que el cine cubano entró después en una zona de comodidad, ya del encuadre, de la atmósfera, del diseño de arte y del diseño de luces, y no se preocupó tanto por mover esa cámara, por explorar, por hacer que esa cámara se volviera un poco más inquieta, digamos, salvo muchas excepciones, ¿no? Que sí exploraron en ese sentido. Pero bueno, en 8 minutos me interesaba eso, tratar de llevar la cámara hacia esos extremos donde en los últimos tiempos no se ha visto, ¿no? El cine cubano explorando. Y es eso, por ahora es explorar. Mira, Adonis, un día en el Festival de Cine de Jibara se me acercó un actor importante de Hollywood, actor y director bien conocido, ¿no? Por todos los cinéfilos. Y me dijo, oye, me hablaron de ti, dicen que tienes una obra muy interesante, dime, ¿qué proyecto de cine tienes que te quiero apoyar? Y yo le digo, tengo un corto, quiero hacer un corto. Y me dice, ¿un corto? No, un corto no. Dime un proyecto o un largo. ¿Para qué sirve un corto? Y digo yo, no, un corto, yo quiero no sé qué más, que el otro me decía, un corto no sirve para nada. Digo yo, mira, un corto sirve para aprender. Y me ¿Quién dice, fue, bueno, Junior? Dime quién fue. ¿eh? Dinos Benicio. quién fue. Sí, Benicio del Toro. Ah, ya, Benicio del Toro. buenísimo. Y al final le digo, Benicio, yo quiero hacer un corto para aprender a hacer cine. Y me dijo, bueno, en eso tienes toda la razón. Es decir, un corto sí sirve para aprender. Yo en ese caso difiero un poco. Yo creo que muchos grandes directores han hecho historia con el cortometraje como género. De hecho, el cine comenzó siendo cortometraje. Si nos vamos al principio del cine, empezó siendo cortometraje documental, la Con verdad. Melilla, O sea, claro. o sea, que en realidad el corto tiene su propia vida, pero bueno, es cierto, casi todos queremos, eso es como el escritor que hace cuentos y en algún momento de su vida dice, bueno, ahora quiero hacer una novela, pero el cuento tiene su propio valor también, es lo que yo creo que pasa con el corto. En mi caso yo quiero hacer un largo en algún momento, pero bueno, también no desprecio la idea de seguir haciendo cortos por el momento. Vamos para terminar, para cerrar, vamos a hacerte una pregunta. ¿Hacia dónde va el teatro cubano? ¿Cuál es la importancia del teatro cubano tras todos los acontecimientos políticos, sociales que están pasando hoy en Cuba? Tras esta eclosión de las formas, tras esta incertidumbre nacional y tristeza nacional que está viviendo el cubano hoy. ¿Hacia dónde va el teatro cubano? ¿Y cuál es su valor en estos momentos?
yo en ese caso sí soy totalmente optimista con el teatro cubano. Yo sí creo que ya hay una nueva generación que está imponiéndose junto con los maestros, porque lo bueno es que estamos coincidiendo, es decir, los maestros como Nelda Castillo, como qué sé yo, como Carlos Díaz, Carlos Cerdrán. Tenemos el caso de Flora también, que la tenemos muy cerca, que está ahí todavía con nosotros, Raúl Martín. Es decir, muchos directores considerados maestros siguen creando y al mismo tiempo está surgiendo una nueva generación que está imponiéndose ya dentro de la dramaturgia, dentro de la puesta en escena, dentro del universo de la actuación dentro de Cuba. Estamos coincidiendo distintas generaciones y yo creo que el teatro cubano ha cambiado, sobre todo en un aspecto vital que es el hecho de la valentía. Quizás 100 años atrás fuimos capaces, y eso es una pena que hayamos sido capaces de hacerlo, fuimos capaces de abandonar, de dejar solos a muchos creadores que fueron censurados, y eso es algo con lo que tendremos que cargar. Es algo terrible, que por cuestión de que no me gustaba su obra o lo censuraron, pero bueno, su obra no era buena, es decir, por ese tipo de apreciaciones que no tienen nada que ver con la justicia, permitimos que se fuera injusto contra un creador. Yo creo que eso ha cambiado de alguna manera. Yo siento que a partir de los últimos años ha habido una cuestión en el movimiento artístico, en el movimiento de los teatristas cubanos. Creo que hay un diálogo mucho más valiente entre nosotros y esta vez como gremio estamos dispuestos a protegernos y a defendernos en el caso de que haya injusticia. Y un ejemplo concreto es el intento, que al final no triunfó, pero fue un intento válido, de crear una asociación independiente de actores. El hecho de que muchísimos actores decidieran sumarse y decir, ok, pon mi nombre y vamos adelante y vamos a discutir esto hasta donde sea. El hecho de que ocurriera eso, que también había ocurrido antes, no digo que sea algo sin precedentes, pero esta vez, dentro del contexto en el que estaba viviendo Cuba, tenía una significación especial. Y yo creo que esta vez sí estamos más unidos como gremio, estamos siendo más valientes, pueden aparecer obras muy valiosas en el teatro cubano, de hecho están apareciendo obras muy valiosas dentro del contexto artístico, teatral cubano, y en ese sentido eso me llena de optimismo. A lo mejor prefiero decepcionarme en el futuro, pero pienso que no, o sea, pienso que hay que creer, que hay que depositar fe, porque si creemos que el teatro cubano es un teatro nuevo y un teatro diferente, y que los teatristas cubanos estamos dispuestos a romper esas cadenas, a romper esas barreras de la censura que nos han impuesto durante tanto tiempo, podemos lograrlo. Si creemos que es imposible, si nos amilanamos, si nos llenamos de pesimismo, volvemos al mismo círculo vicioso. Por lo tanto, creo que si algo nos ayuda es ser optimistas con la realidad y con el futuro del teatro cubano. Bueno, Junior, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para mí es un placer tenerlos a ustedes aquí, casi un sueño. Primero fue Mario Junquera, ahora es tú, y después vendrá Nelda Castillo, y poder hablar un poco de cómo el teatro cubano, de cómo el proceso de los cubanos, tanto en la política como en la sociedad, ha estado también muy cercano también en la historia del teatro cubano, ha sido parte de todos esos procesos que ha vivido el cubano durante todas estas décadas. Muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por estar, por batallar y por tu visión sobre el teatro, sobre el arte. Y nuevamente, Junior García, sin que suene halagüeño, con todo el corazón del mundo, el Václav Havel del Caribe. Junior, un abrazo. Gracias a ti. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas.